vamos a, como decía, vamos a cambiar de ambiente. Venimos haciendo toda una serie de zigzag en nuestra navegación de norte a sur, siguiendo un poco esta onda de deformación que planteaba Ramos y que también vamos a ver cómo se expresa desde el punto de vista morfotectónico, o si se expresa. Y vamos entonces a hablar hoy de las características de las principales estructuras neotectónicas en las pampeanas, básicamente de Catamarca y La Rioja, es decir, al sur de los 27 grados. Recuerdan ustedes que habíamos dicho que al sur de los 27 grados teníamos un cambio muy notorio, así dramático en cuanto al estilo estructural. Teníamos este rumbo eh, noreste-suroeste que representan a Conquija, Cumbres Calchaquíes, la Sierra de Quí, con una inflexión muy notoria, con el rumbo nor-noroeste que caracteriza a la Sierra de Ambato, la aparición del Salar de Tipanaco y la coexistencia de todas estas estructuras al norte de los 27 grados con otras provincias geológicas típicas de la subducción normal como la Puna. Creo que no lo mencionó Víctor García, pero bueno, en la zona de Aconquija y también en Cumbres Calchaquíes hay descriptas deformaciones pedemontanas al estilo de Piedmont Forelands ya de hace varios años por Manfred Straker y otros colegas, donde asociados a los fenómenos de escarpas pedemontanas ocurren también fenómenos de inestabilidad de ladera, fenómenos de avalancha de rocas que lo vamos a también a ver replicados también en otros frentes pampeanos, porque como recuerdan, todas estas escarpas son escarpas de colapso del labio elevado, y este labio elevado que colapsa y que genera una extensión localizada en la nariz que está en contra de la gravedad y que generalmente se desploma, obviamente son el caldo de cultivo ideal para que el modelado de esas laderas también sea, digamos, sea apoyado, sea complementado con fenómenos de remoción en masa, que en muchos casos se supone que están vinculados directa o indirectamente a inducción sísmica, es decir, a sacudidas sísmicas muy importantes, prehistóricas en los casos que conocemos. Entonces, a, esta, a este gran quiebre o, digamos, heterogeneidad que desde el punto de vista regional se lo conoce como el lineamiento Tucumán, y que en los trabajos de Urreistieta, Cobol, Rossello, etcétera, se lo menciona como una zona, como un cinturón de unos 100 kilómetros de ancho, en donde teóricamente, o bueno, la propuesta es que ahí eso está asociado a toda una talla transcurrente, y que tiene su homólogo o su conjugado en lo que sería el lineamiento Valle Fértil, en donde digamos, la polaridad del movimiento sería opuesta. Acá tendríamos un lineamiento, digamos, una mega cizalla sinestral, y acá tendremos una mega cizalla destral. Yo he tratado de buscar evidencias en los trabajos, es decir, evidencias para tratar de objetivizar lo que uno podría encontrar en el campo respecto a esas estructuras o esos rasgos. No conozco mucho la zona, pero podemos tratar de hacer también un test morfotectónico, a ver qué nos dice la morfotectónica, qué nos puede decir la morfotectónica respecto a este tipo de estructuras. Entonces, acá vemos nuevamente, ¿se acuerdan inclusive lo que presentó Víctor García y también Fernando Honk? Las estructuras que reactivan fundamentalmente todo el grano estructural del Rift Cretácico. Tenemos estructuras doble emergentes en la Conquija, también tenemos acá el sistema de Santa Bárbara, y al sur, de acá para el sur, tenemos ya el caso de la Sierra Ambato, que ha sido descrita como una típica estructura imbricada, es decir, digamos, donde hay una polaridad de estructuras que claramente es dominante y que tiene una vergencia hacia el oeste. Eh, para citarles un poco lo que había comentado ya Víctor García, ¿se acuerdan del caso de las sierras que están un poquitito al norte de Tucumán, la Candelaria, Medina, del Campo? Teníamos este tipo de estructuras, o sea, toda una serie de desarrollo periclinal de rocas sedimentarias estructuradas que, como decíamos, eran un poco también el campo ideal para el desarrollo de estas escarpas rectilíneas monte,
también enrasadas o biseladas por una superficie de erosión, que al tener una movilidad todavía en el cuaternario, o posiblemente actual, da lugar a un típico ambiente de fallamiento flexo-deslizante. Prestemos atención a este dibujito, porque vamos a ver algunas cosas que podrían llegar a ser parecidas en otro ambiente de sierras pampeanas. El primer caso que yo quería comentarles, simplemente desde el punto de vista, o sea, de una visión de imagen aérea, porque yo nunca he estado ni he trabajado en la Sierra de Gualfín, pero esto es lo que se desarrolla inmediatamente al sur de la Sierra de Quilmes, el Campo del Arenal, el Valle de Santa María con la Sierra de Conquija, es lo que aparece allá al fondo. Entonces, tenemos uno de los primeros bloques pampeanos que, como decíamos, también está en coexistencia latitudinal. Todo esto que tenemos acá ya es el ambiente de la puna, pero que se parece bastante desde el punto de vista del arreglo estructural, a lo que es el sistema de Santa Bárbara y básicamente a las Rockies, que es un pistón de basamento cristalino con todo un arreglo periclinal que inclusive llega a formar la nariz de un pliegue. Cuando uno mira esta sierra, y si lo miramos, por ejemplo, con el criterio de caracterización de frentes montañosos que habíamos visto los días anteriores, uno ve que tanto en la Sierra de Gualfín como en la Sierra de las Cuevas, más hacia el norte, uno ve que ese frente no es homogéneo, que hay diferentes estadios de los procesos que construyen que construyen las laderas o que modelan el piedemonte. Y vamos a ver que simplemente a esta escala yo puedo reconocer que este frente, donde todavía predominan algunas rocas sedimentarias al pie, no es lo mismo que esto. No es lo mismo que esto, donde tenemos alturas de 3500, el nivel, digamos, de base local está a 2100, pero los ápices de los abanicos aluviales o del material detrítico trepa hasta los 2800, o sea que prácticamente es mitad relieve rocoso, mitad bajada. Eso significa que es una ladera todavía, digamos, bastante inestable, con mucha participación de procesos gravitacionales, mucha provisión de material, que seguramente tiene que ver probablemente con una exhumación reciente y con la destrucción reciente de todas estas rocas sedimentarias que tenemos por acá. Y si miramos la Sierra de las Cuevas, acá hay gente que esto lo vamos a discutir después, porque hay uno de los ejemplos que hemos asignado que toma este frente. Vemos una muy buena preservación de la superficie de erosión, aún dentro de lo que sería el dominio de la ladera occidental, y también vemos que la morfometría de las escarpas es muy distinto. Entonces, esta es un poco la puerta de acceso que empieza a trabajar desde el punto de vista morfotectónico en este tipo de bloques de levantamiento, de los Broken Foreland Uplift. Primero tratamos de entender o identificar, aunque sea cualitativamente, diferencias, y después tratar de entender por qué esas diferencias, si podemos aislar de esa ecuación litología, si podemos aislar clima, si podemos aislar otras variables como por ejemplo altura de escarpa, etcétera, que habíamos visto que intervenían. ¿Cuáles son las cosas que pueden estar ahí influenciando el modelado del frente? Siempre tratando de llegar a ver si podemos aislar si esas diferencias y esas heterogeneidades tienen que ver con las tasas de actividad de las fallas marginales o pueden tener que ver con el tiempo transcurrido de la última etapa importante de levantamiento o con ambas cosas. En el caso de la Sierra de Gualfín, yo creo que es muy importante prestar atención a este trabajo. Digamos, no es muy citado porque está en el AAPG, que no es una bibliografía muy consultada por la gente que hace neotectónica, pero este es el modelo para Gualfín que había propuesto González Bonorino, y bueno, este trabajo de García y Davis hacen un planteo poco más digamos, de morfologías tipo flat and ramp desarrolladas en ambiente de basamiento cristalino, con un corrimiento principal, un backthrust y una cubierta sedimentaria que aflora en ambos lados. Lo interesante de este trabajo es que plantea, digamos, importa a las sierras pampeanas un problema de muy larga data en las Rockies, que lo alcanzamos a charlar nosotros cuando veíamos problemas y métodos en Pampeana, y que es el plegamiento de las superficies de erosión. Ellos hablan del caso del granito plegado, y demuestran que esa superficie de erosión fue plegada en
a la depositación de las rocas terciarias, básicamente por la reactivación distribuida, es una deformación distribuida de fallas y juntas con el tipo de modo 1, es decir, básicamente extensionales, en lo que sería el labio elevado del corrimiento. Un intenso fracturamiento y fallamiento dentro de las fallas de gran desplazamiento, de mayor desplazamiento, es decir, las fallas marginales, o sea, se está refiriendo a esta situación. Y después, esto es una cosa muy interesante para prestarle atención, porque no me voy a referir acá, pero tiene importantes implicancias, sobre todo desde el punto de vista geotécnico y sobre todo aplicada a lo que es el análisis de macizos para proyectos ingenieriles. Es el flexural shear, la cizalla flexural en la parte superior del basamento. ¿Qué observaron estos autores? Estos autores ven que esta es la superficie de erosión del granito. Ya sacaron otros colegas también en Ambato, como Dávila y otros, muestran que básicamente el terciario se acomoda de manera tabular a la superficie de erosión. Por lo tanto, ellos dicen que ese basculamiento es posterior, ¿no?, a la depositación de ese terciario, en muchos casos mioceno. Pero también, ¿qué observan? En la zona superior del granito, observan estos fenómenos, esta foliación cataclástica, en donde cada uno de estos planos está estriado. Quiere decir que ahí ha habido flexión, posiblemente con algún tipo de flexura también de la superficie. Es muy posible que estas, no lo dicen los autores, pero es muy posible que estas fracturas que tenemos acá que contornean la superficie, sea el caso de lo que nosotros conocemos como sheeting o fracturas por descarga de presión. Cuando tenemos rocas más o menos isótropas, sobre todo se da en granito y en migmatitas, pero aparece también en areniscas. Cuando tenemos, digamos, descarga, tenemos la aparición de esas fracturas que tienen menor densidad a medida que llegamos a la superficie y que contornean la superficie topográfica. El mejor ejemplo más difundido de esto son los paisajes de la Sierra Nevada de California en el parque de Yosemite, donde ustedes ven que tenemos todos esos relieves redondeados en granitos, y si ustedes miran, esas fracturas contornean la topografía, y cuando ustedes miran son fracturas de espacios abiertos. Bueno, ellos observan ellos dicen que esta fractura subparalela estrechamente espaciada contribuye a lo que es el plegamiento de la superficie de erosión. No hay duda que esta superficie de erosión está plegada, acá se ve, y también se ve que el terciario se acomoda o se ha depositado sobre esa superficie previo al basculamiento y plegamiento de la superficie de erosión. Mostrábamos en el primer tema las típicas, por ejemplo, el Laramie Basin en Wyoming, donde tenemos el basamento con una cobertura sedimentaria y ese basamento plegado en cercanías de lo que era toda esta zona problemática que decíamos que era, digamos, lo que uno puede modelar cinemáticamente como modelos, con los modelos tri-shear. Según estos autores, dicen que cuando yo tengo el tip del corrimiento que todavía no ha llegado a superficie, eso favorece básicamente el desarrollo de fenómenos de plegamiento en este sector que se pueden explicar mediante la conjunción o la complementación de estos tres mecanismos. Ahora, esto es conceptualmente algo muy importante, muy relevante para análisis de pampeana, porque si bien nosotros sabemos que hay sierras pampeanas con diseño dómico, como el caso que vamos a ver después de Piedepalo, o la Sierra de Chepes, o Ulapes, generalmente cuando uno pampeanas, si bien se ven perfiles de este tipo, esto es lo que nosotros llamamos una escarpa compuesta, ¿no es cierto? Vamos a ver ejemplos de esto cuando veamos las sierras de Córdoba, pero se ven en la mayoría de pampeana. Es decir, tengo la pendiente de erosión y acá tengo paisajes erosivos que ya forman parte de la pendiente, vamos a decir, occidental del frente de levantamiento, pero que todavía no fueron alcanzados por la onda de erosión retrocedente. Entonces, uno puede asumir que eso es el resultado de un paisaje previo y que yo puedo usar la extrapolación de esta pendiente para tratar de calcular el levantamiento. Ahora, una cosa es suponer de que esto es así previo al levantamiento y otra cosa es suponer que yo tenía una peneplane o lo que sea que era perfectamente o que era esencialmente planar y que fue plegado durante el levantamiento del bloque, o al menos
durante el levantamiento neógeno al bloque, porque eso obviamente introduce otras consideraciones a la hora de entender el levantamiento, vamos a decir, en la etapa flat slab del bloque pampeano. Entonces, eso es algo que es muy importante observar y que inclusive a lo largo de los cordones montañosos cambia, pero me parece que es un concepto que tenemos que llevarnos en el bolsillo cuando analizamos este tipo de situaciones. Trayendo el ejemplo más clásico de las Rockies, el Rattlesnake Mountain, también en Wyoming, en donde nosotros tenemos la cobertura sedimentaria mesozoica y tenemos un basamento, y ese basamento, como ustedes ven acá, está plegado, tiene un plegamiento en la zona del frente que puede ser modelado, como tenemos acá, hay distintos modelos más o menos complejos que explican esto. Pero también tenemos una importante zona de concentración de fracturas en el labio elevado. Y lo novedoso acá es que no solamente tenemos deformación de este tipo, sino que podemos llegar a tener deformación en esas fracturas por foliación cataclástica, preexistentes o no, que están en la superficie, digamos, en la parte más externa de los cuerpos graníticos, y que si ustedes prestan atención cuando uno va al campo los ve, esa condición de fractura genera innumerables problemas geotécnicos que, si tenemos tiempo, lo vamos a mencionar. Del otro lado de la Sierra de Gualfín, es decir, del lado occidental, ya desde hace varios años Fouquet y otros colaboradores han descrito toda una serie de deslizamientos que prácticamente todavía, digamos, la población de Villaville queda en el medio de toda una serie que hasta ahora la ha evitado, pero hay toda una serie de deslizamientos planares asociados a la distribución, a la actitud de las rocas sedimentarias. Y el ejemplo que me pareció interesante es un modelo de flatten ramp, pero gravitacional, en donde se ve toda la deformación que tiene este bloque colgante, porque esto, digamos, mueve hacia la derecha por un fenómeno gravitacional. Entonces ellos describen toda una especie de fallas tipo bending moment, con extensión acá, compresión acá, asociado a todo lo que es el pasaje de esta masa rocosa por una discontinuidad oblicua en los planos de estratificación. Realmente un ejemplo interesante para ver fenómenos neotectónicos básicamente gatillados por el problema gravitacional. Vamos a navegar más hacia el Carlos, este. Sí. ¿te puedo hacer un comentario discúlpame, Sí, Gustavo? no, Gustavo, adelante. No, en el esquema que mostraste al principio, donde estaba el esquema de Bonorino y de García, de Leipzig, no sé si es Víctor García o es otro García. Pero... No, es una chica, Pilar García. Ah, ok. George Davis, posiblemente George Davis, ustedes lo conocen, ha escrito un libro muy bueno de Structural Geology and Rocks, y él es de Arizona, y Bueno. obviamente cuando llegó a Walfin habrá visto, digamos, la reproducción de su patio trasero acá. No, el comentario, simplemente estoy totalmente de acuerdo con el basamento plegado que vos comentaste y ellos describieron. Es así, se ve en varios sitios ahí en la zona, en la Sierra Ajá. de Quilmes. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver la sísmica ahí del Campo del Arenal cuando estábamos trabajando ahí, Ah, y se ve en la sísmica el plegamiento con el terciario encima, digamos. Como es subsuelo, el terciario ya está, y claro. se ve ese pliegue de la Sierra de Quilmes. Pero en este caso, lo que yo un poco pongo en discusión, pero no para discutirlo ahora, es el bloque bajo en el esquema. Fíjate el esquema de Bonorino, donde dice Sí, nacimientos, y él un poco está poniendo el bloque bajo y esos datos, fíjate que está verticalizado, inclusive rebatido abajo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, para mí el bloque bajo en ese esquema está plegado, no está derechito como está puesto en el esquema, y la falla tiene por ahí un poco más de inclinación. Como son modelos que vienen de las Rocky, por ahí en esa época, bueno, no es tan viejo el trabajo, pero siempre digamos, tenemos tendencia a poner falla de bajo ángulo, pero en este caso me parece que son de más ángulo. Como vos pusiste en Córdoba, pusiste en algunos de los ejemplos que mostraste de Estados Unidos, ¿no? Las fallas son más inclinadas, digamos. No, pero solo eso. No quiero, no, 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 no quiero entrar en coincido con vos. discusión. Bueno, Que este esto, tipo, sí, 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 decime. no, este tipo de modelos, cuando vos pones fallas menos inclinadas, tienen un acortamiento horizontal que es difícil de resolver.
más allá del bloque bajo, ¿no? Que para mí está verticalizado. Pero hay que explicar después el desplazamiento horizontal, y eso tiene sus cuestiones estructurales, digamos. Es por Sí. eso un poco No mi solamente el observación, que desplazamiento, no, no solamente el acortamiento, sino los niveles de despegue que ellos modelan, claro, ¿no? Que son, también. digamos, bastante irrealistas, ¿no? Digamos, yo puse esta cuestión como para indicar que ellos dicen que acá tenemos una importante concentración de fracturas, en su gran mayoría Claro, extensionales, pero bueno, es un modelo supiano, digamos, claro, que es más, claro. digamos, considera como si fuera más piel fina que piel gruesa. O sea, me parece que se olvidan que acá Sí, tienen sí. basamento. Sí, yo coincido. Y aparte, bueno, González Bonorino puso esto porque obviamente además lo vio, ¿no? O sea, él Claro. mapeó toda esta hoja geológica y es así. Ustedes van al Google Earth y ven que todo lo que está aflorando acá es de muy alto ángulo, cosa que tampoco explica. Se ve ahí en las imágenes. Sí, está bien. Pero bueno, es simplemente una observación, y para uno ser a veces crítico de lo que escribe alguien y no tomarlo 100% como tal. Y empiezo por mí, ¿eh? Cualquier trabajo mío lo pueden discutir. O sea, es así en la geología, ¿no? Por suerte. Sí, hay Gracias. como un comentario mínimo en ese modelo de flexión, de pliegue por flexión. Quizá con un try-shear se podría generar el sinclinal frontal que aparece en el modelo de Seguro, Bonorino, digamos. seguro, sí. Es Una cuestión de integrar algunas. creo que, ya digo, estos se fueron por el lado de los kink, y más considerando como una piel fina, y bueno, ya simplemente los niveles de despegue que obtienen son irrealísticos. Pero bueno, como digo, está bien, hay que... Tampoco plantean esto en las Rockies, o sea, lo que ellos tratan de modelar es esta cuestión, pero me parece que esto quedó ahí medio fuera de lugar. Pero sí, coincido, Andrés, un modelado tradicional acá puede resolver mucho mejor lo que la geología de superficie, digamos, ¿no? Leonardo Ríos, antes que me olvide, porque recién veo el chat, no sabemos digamos, el carácter cinemático del alto estructural de Desaguadero, más que nada si tenemos una falla marginal ahí por el oeste, suponemos que debería ser, en ese caso debería ser algo con carácter inverso o con plegamientos asociados. Pero que yo conozca, digamos, eso básicamente necesitamos información del subsuelo porque no sabemos lo que pasa. En superficie básicamente tenemos cuaternario, ¿no? Hasta ahí no llega mi información. O sea, mi respuesta es no lo sabemos. Con este punto entonces, pero vuelvo a repetir, es importante considerar que si tenemos superficies, o sea, granitos que se pliegan en condiciones prácticamente superficiales, que es un concepto que por ahí uno le cuesta incorporar o digerir, eso tiene que estar considerado a la hora de tratar de estimar o cuantificar el levantamiento de los bloques, porque entonces el uso de la superficie de erosión como marcador geométrico tiene que tener otra consideración. Y además, porque cuando vayamos a las sierras de Córdoba vamos a ver que hay un debate respecto a cuál era el relieve heredado pre-flat slab. Hay gente que trabajó con edades de exhumación y con montones de ese tipo de cuestiones que de alguna manera cuestionaban en principio que el flat slab hubiera generado mucho relieve y que muchas de las pampeanas ya traían. No me voy a meter en ese debate, pero simplemente quiero hacer digamos, el comentario de que esta consideración es necesaria acomodarla en cualquier análisis que hagamos del levantamiento de los bloques pampeanos. Entonces, estábamos arrancando con Ambato. Como decíamos, Ambato, acá ven varios modelos, todos coinciden en que son estructuras así de toda una serie de fallas inversas imbricadas con la misma pendiente. Ambato tiene la particularidad de estar marginada por este gran depocentro del salar de Pipanaco. Ya inclusive en el trabajo de Dávila muestran que el relleno de Pipanaco es asimétrico, y fíjense que muestran también que el quiebre de montaña principal no coincide con lo que sería
splay más joven down to the basin, acorde con la información. Esto está apoyado con información. Una interpretación alternativa, no sé si alternativa o complementaria para la Sierra de Ambato, es decir, esto que tenemos acá son todos estos bloquecitos, digamos, con estructuración paralela que tenemos sobre todo al norte de la ciudad de Catamarca, donde, por ejemplo, la interpretación de Gutiérrez y Mon dicen que en el Cuaternario todo esto fue complementado como una especie de colapso con toda una serie de fallas normales, y como si fuera una cuestión fractal de ese lineamiento Tucumán y lineamiento Valle Fértil, ellos proponen unas sintaxis compresivas y extensivas en estas uniones, en estas conjunciones. Yo francamente no tengo un análisis crítico al respecto, pero sí dicen que, por ejemplo, todo lo que es la parte norte de Ambato, acá ya al norte nos vamos ya a todo lo que es su unión con Aconquija, todo lo que es este extrañísimo relieve de Campo Picasas, ellos consideran que todo esto está asociado a una especie de colapso dentro del labio elevado principal de la estructura. Otros autores como Jorge Arenchuk, en varios trabajos han mostrado que varias de estas fallas, si bien la escarpa principal puede tener un control mayoritariamente pasivo, varias de esas escarpas también verifican estructuras que afectan, digamos, fallamiento que afecta al cuaternario. Y también, como comentaba hace un rato, Dávila y colaboradores también muestran que todo el terciario, el Mioceno, está apoyado de manera así planar, está apoyada de manera no concordancia, pero con una disposición paralela a todo lo que es el peneplain. Por lo tanto, el basculamiento de estas superficies de erosión, que tienen 20 grados o inclusive más, son basculamientos asociados al ascenso del bloque posterior al Mioceno. O sea, ese basculamiento es post-Mioceno porque básicamente se ve un arreglo de una disposición planar en la base del terciario a la superficie de erosión, tal como se veía también o se describía también en la Sierra de Gualfín. Ahora, nuevamente, si uno mira con enfoque sinóptico todo lo que es la Sierra de Ambato, con todas estas escamitas tectónicas, imbricaciones en la ladera oriental, en la ladera, digamos, en lo que sería la ladera del bloque pasivo, uno ve también que Ambato está muy lejos de ser un frente homogéneo, ¿no? Y acá se ve muy bien, hay un trabajo del año 73 en Larraga de Cuerda, que él decía que las estructuras de Sierra Pampeana las llamaba pilar puente, porque era algo que tenía, digamos, el desplazamiento disminuía hacia los extremos y era mayor en el centro. Cuerda lo explicaba con una tectónica vertical, que sabemos que no es así, pero de alguna manera uno lo puede ver muy bien acá. Como decíamos, si uno va analizando de norte a sur todo el frente de Ambato, es un frente que tiene muy poco de homogéneo. Podemos hacer toda una serie de consideraciones a lo largo de ese frente, empezando por el norte, ¿no? Acá vemos una cosa que para mí es súper extraña, que esto es lo que se llama el campo Pucará, donde vemos una depositación en altura, un cauce que tiene problemas en evacuar sus depósitos, y toda esta disposición al pie de un frente de basamento que no sabemos si ya está dentro del bloque bajo. Acá vemos una vista oblicua de este sector, donde tenemos digamos, la línea de cumbre de la sierra disminuye, hace como una U muy ancha, en donde está la localización del campo de Pucará. Este es el que Gutiérrez y Mon interpretan asociado a un fenómeno de tectónica, digamos, gravitacional, o al menos de fallas normales. Y yo no he estado ahí, pero me llama la atención que esta línea de cumbres tiene como un diseño festoneado. Esos diseños podrían llegar a corresponder a un paleodrenaje. Inclusive, si ustedes hacen una vista muy oblicua, hasta hay algunas cosas que coinciden con algunos valles que estaban más arriba ya en el otro bloque. Yo no sé si es así. Sé que hay algunos de los participantes que están trabajando en esta zona, creo que Marcos y Rodrigo, por ahí después si quieren pueden aportar algo. Vamos a discutir Pipanaco también en los ejemplos, pero como digo, más allá de eso, es algo que uno debe prestar atención cuando está haciendo
un análisis de aproximación general. Y para analizar Pipanaco también tenemos que tener en cuenta que nuevamente si volvemos a diagrama tan utilizado en todos los libros de geomorfología, de geología física, etcétera, etcétera, donde tenemos un frente montañoso, puede tener un desarrollo de pedimentos o no, asociados a fallas normales en este caso, pero lo que nosotros tenemos es sistemas de abanicos que una vez que superan todos los escollos estos del quiebre de pendiente, básicamente esos abanicos distribuyen, generan patrones dicotómicos hasta ir perdiéndose en lo que es el nivel de base regional, que generalmente es un playa lake, y en el caso de Pipanaco es un buen ejemplo. Sin embargo, esto no es lo que uno ve en Pipanaco. Cuando uno mira todo lo que es el frente montañoso, se ven escarpas que son obvias, o sea, se ven, digamos, escarpas que están afectando a materiales aluviales, pero nuevamente el drenaje, una vez que sale del piedemonte proximal, sigue teniendo una serie de periodos hasta que finalmente distribuye. Fíjense, por ejemplo, este cauce que está controlado de manera subsecuente por la parte más meridional de estas lomas Picasas, tiene que generar una pirueta acá, en vez de seguir para acá, tiene que venir para acá. Este drenaje alcanza a distribuir rápidamente, pero tiene que volver a concentrarse prácticamente en un solo cauce, o sea, tiene que aumentar muchísimo su poder erosivo para poder pasar algo que parece estar por acá. Acá tenemos todos drenajes con diseños convergentes. Recién acá volvemos a tener diseños divergentes que prácticamente ya estamos en el nivel del Playa Lake. Eso es algo que es llamativo, vuelvo a repetir, puede ser que haya controles litológicos, puede ser que tengamos algún lecho rocoso subaflorante que haga que el cauce tenga problemas en seguir entallando para rectificar su nivel de base o su perfil longitudinal, o puede ser que tengamos un desequilibrio dinámico de alguna estructura, como por ejemplo estaba sugerida en ese modelo de Dávila. Si seguimos más hacia el sur, vemos también, esto es lo que veíamos hace un rato, pero también vemos que acá hay toda una serie de drenajes que entallan, no tenemos diseños dicotómicos acá, hasta que finalmente desparraman donde es su nivel de base. Esto podría estar vinculado con alguna cuestión de este tipo, de este Piedmont Foreland que tenemos acá. Nuevamente fíjense qué diferencia que hay entre este diseño de abanicos aluviales coalescentes, pero que distribuyen, a lo que nos plantea el piedemonte de Pipanaco, en donde uno prácticamente podría marcar acá un cinturón que está definido por el lugar en donde los cauces están todos entallados. No hay morfologías diagnósticas, inclusive al nivel de la resolución vertical, Global Mapper, o sea, el Google Earth, los DEM tradicionales, uno no ve cosas demasiado obvias ahí, o al menos yo, digamos, no hice muchos perfiles, pero si bien no está la pendiente que uno esperaría, porque piensen que en estos picos arriba tenemos 4.000 y pico metros, pero bueno, en principio uno no podría ponerle el lápiz a algo ahí, pero sí es claro que cuando yo discrimino el piedemonte por el sector en donde los cauces se entallan, básicamente voy a parar a una estructura o digamos un corredor, un cinturón que tiene más o menos esta orientación por el este y acá por el oeste. Cuando llegamos a Pomán, el cambio en la sierra de Ambato, que más o menos coincide con la latitud de Catamarca, es dramático. Cuando llegamos a Pomán, de levantamiento, fíjense, en vez del frente de levantamiento que nosotros veníamos trayendo, estos valles entallados en B, sumamente vigorosos, tenemos una disminución importante en la altura de la sierra, esto sería lo que ya llamamos Ambato Sur, pero tenemos una superficie de erosión antigua que prácticamente llega hasta Pomán. O, digamos, remanentes de un paisaje más aplanado que ni por asomo estaba pendiente acá. O sea que acá lo que vemos es, y a partir de Pomán, y sobre todo hasta llegar a la quebrada Cébila, nuevamente retomamos un frente de levantamiento, o sea, algo que preserva superficies de erosión o paisajes más aplanados acá, pero claramente esta morfología nos está indicando respuestas diferentes
a lo que fue el levantamiento del bloque. Esas respuestas diferentes posiblemente estén condicionadas por geometrías diferentes en las fallas que controlaron el ascenso del Broken Forest. Entonces, esto es pura morfología, no veo estructuras acá, pero como digo, es un poco la puerta de acceso a tratar de entender por qué tengo esas variaciones. Es muy difícil que yo pueda resolver con una estructura única, con una estructura unitaria, todas las heterogeneidades así en las secciones, las distintas secciones que nosotros venimos viendo en el bloque de Ambato. Esto es un Carlos, poco... ¿Sí? ¿Sí, Gustavo? un comentario sobre lo anterior. ¿No sería un caso típico de relevo? La Sierra de Ambato va perdiendo rechazo, tiene una falla que superpone basamento sobre basamento, y después ya el que vos mencionaste va creciendo hacia el sur, Como una mientras rampa de la de relevo, Ambato va decís vos. muriéndose. Como una Sí, rampa por de ahí, relevo acá. sí. Ok, bien, puede ser una idea. Vamos a ver qué pasa del otro lado de Ambato para tratar de completar el panorama y ver que hay Ok. cosas que yo creo que son distintas. Ujú. Esto cuando vos lo mirás acá, está muy bueno tu observación, porque además de poder tomar un traguito de té, ese tema de las rampas de relevo en superficie de erosión, le voy a mostrar un ejemplo en La Rioja, a lo mejor alguien ya lo conoce, pero es algo que, digamos que como se dice en fotogeología, que rompe el ojo y sin embargo tiene toda la pinta de ser rasgo erosivo, pero vamos a ver, me diste pie para un poco enfatizar ese comentario. Entonces, tomemos nota, y está bien lo que vos decís porque, digamos, algo tenemos que hacer acá. Es decir, no puedo traer la misma falla a lo largo de todo el frente de Ambato porque, como vos decís, o pongo una rampa de relevo o pienso en otra geometría de levantamiento, pero es como que el estilo estructural que sugiere la morfología, el arreglo morfotectónico es distinto. Es decir, alguna cosa tengo que pensar. El mensaje mío es que cuando yo veo estas cosas no puedo estructural unitario para explicar el levantamiento del bloque. O al menos hay una serie de cosas que lo cuestionan, que dicen, bueno, pero ¿cómo explicas esto? ¿No? Como decís, bueno, ok, puede ser una rampa de relevo, bien, puede ser, pero tengo que considerarla en el modelo estructural. Yo te menciono esto porque en subsuelo, cuando se trabaja con 2D, imagínate sobre la Sierra de Ambato, no sé, 4 o 5 líneas sísmicas, y vos no ves la continuidad, entonces la falla se va dibujando como una sola, ¿no? De sur a norte, en este caso, de norte a sur. Pero cuando hacemos 3D, muchas estructuras que ya tenemos, vemos que las fallas se van relevando, ¿no? Por Claro, supuesto en otro ámbito, en otro ambiente, pero vemos que ya lo que era una falla sola pasa a ser un conjunto de fallas. Entonces la estructura es impresionante como cambia. Te tendría que claro. mostrar algún ejemplo, pero No, volviendo a no, sí, superficie, está me lo claro, sí, imagino. sí. Sí, 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 este tema, hablábamos un poco de los relevos, de las zonas de transferencia. eh, sí, sí, seguramente. Bien, entonces, Carlos, perdón, sí, Miguel Báez. hola Miguel. Perdón, sí, yo respecto a eso te quería, sobre la imagen anterior, ese cambio en la morfología del ambato, yo creo que algo también tendría que ver una cuestión litológica heredada, porque justamente desde Pomán hacia el norte hay una serie de núcleos más nuevos, de rocas graníticas más nuevas, que son mucho más competentes que la base metamórfica o migmatítica que tenemos en esta zona. Yo creo que ahí también influye un poco la cuestión diferencial de erosión, me parecería, no sé, pero yo tengo el ojo mucho más hecho a la parte más vieja, digamos, ¿no? ¿Y de Porque Pomán todos al los sur núcleos qué son, predomina? ¿De Pomán o al sea, son sur? más bien rocas migmatíticas, y desde Pomán hacia el norte son todos núcleos granitos carboníferos, son granitos nuevos que se implantaron ahí, o sea, son mucho más resistentes, los perfiles de Joyán, Ajá. el Manchao, todo eso. El Manchao es evidente cuando uno lo ve por la ruta, que es todo un frente granítico mucho más resistente, ¿no? Bien, ok, bueno, puede ser un punto. Me sigue llamando la atención que acá me falta un frente de levantamiento de este tipo. Por más que yo tenga una roca resistente, me llama la atención que acá tengo un paisaje que prácticamente llega tranquilo, así sin transpirar, sin prácticamente tener una componente vertical importante.
Pero como vos decís, Miguel, o dentro de las cosas que nosotros tenemos que poner dentro de esta ecuación para ir desbrozando, ir desmalezando, es decir, cómo juega la litología. Acá el clima obviamente es el mismo, pero obviamente la litología puede introducir cambios interesantes. Está bien tomado tu... Acá, por ejemplo, volviendo al modelo de Dávila, este relleno muy asimétrico, pero básicamente para el cuaternario, esto que tenemos acá en blanco, vemos que Dávila pone, o ellos sugieren, digamos, un football play en esta parte, perdón, que sería algo por acá. Ahora, si ustedes se fijan, fíjense que el tema del drenaje sigue entallando un poquitito más hacia ese sector, que básicamente habría que chequear, obviamente con geofísica somera o datos de perforaciones, veo que hay desarrollos agrícolas ahí, a lo mejor hay alguna información, porque uno ve que básicamente los cauces siguen entallando prácticamente hasta llegar a lo que es el nivel de base regional o temporario en algunos casos. Entonces algo para tomar en cuenta, justamente, sobre todo de Pomán hacia el norte. Y ya en el ámbito de la quebrada de la Cébila, quizá uno de los primeros trabajos que llamó la atención sobre esto, tal vez inclusive sin proponérselo, fue la descripción que hizo González Díaz del área de la quebrada de la Cébila, donde para él, después contaba, fue un verdadero rompecabezas porque no entendía bien cómo era que yo tenía pedimentos de roca ahí exhumados, en algunas partes exhumados, en otras partes cubiertos por abanicos aluviales. ¿Qué hacía eso dentro de la etapa de levantamiento cuaternario de la sierra? Es una discusión que con González Díaz tuvimos en distintos frentes pampeanos a lo largo de muchísimos años. Digamos, cuando fuimos a ver la zona de la Cébila, yo ahí entendí por qué él hablaba, seguramente si ustedes conocen algunos trabajos de él habla de los fan-topped pediments, o sea, como pedimentos agradados, y que cuando ustedes los miran de arriba tienen forma de abanicos aluviales, que era un poco lo que veíamos ayer en la... Uno veía algo con diseño dicotómico, pero que estaba sobre una superficie de planación, y era un abanico con un diseño perfectamente tabular, y no era un abanico que era muy grueso aquí en el frente y que disminuía después, sino que eran básicamente como depósitos de cobertura de pedimento. Inclusive ustedes ven acá, este trabajo, o sea, son relevamientos de hojas que él hizo en el año 60 y pico, lo publicó en el 74 en la Raga, y entonces acá él usa distintas morfologías, distintas leyendas para indicar área de pedimento cubierto, pedimento exhumado, etcétera, etcétera. E inclusive para explicar eso pone una falla, si bien no la observó, pero la deduce a partir de los pedimentos, pone una falla al pie, digamos, occidental de todos esos pedimentos. Yo creo que de manera correcta. Y quizás también dentro de ese análisis hubiera correspondido también, si ustedes miran en Google Earth, sospechar alguna otra estructura también aquí dentro de estos labios ya bajo del bloque levantado. Pero entonces, ¿qué pasa del otro lado de Ambato? Nosotros habíamos dicho que desde la latitud de Catamarca hacia el norte, la estructura de Ambato es muy clásica, o sea, tenemos este frente de levantamiento y toda una serie de escamitas tectónicas repetidas hacia el este. Pero vemos que ese estilo estructural desaparece de Catamarca hacia el sur. Vemos que la Sierra de Ambato tiene una disminución importante en altura. Tenemos esta superficie de erosión que llegan hasta Pomán, de lo que apuntaba Miguel recién. Vemos que el frente de Ambato tiene características completamente diferentes. Esta es la quebrada de la Cébila, acá hay como una media luna. Y después vamos a ver que las relaciones entre Ambato y la Sierra de Velasco son un rompecabezas de bloques en donde hay muchísima información para extraer, pero cuya interpretación obviamente no es directa, sino que digamos, tiene un montón de desafíos. Pero cuando vamos a ver Ambato al sur de Catamarca, ya vemos que esta ladera de Ambato ya no es la ladera pasiva, ya no es el típico bloque asimétrico donde tengo el frente de levantamiento acá y en la ladera pasiva todos los depósitos sedimentarios se van arreglando así de manera suprayacente. Este frente, primero que ya no es asimétrico, puedo tener una mayor asimetría acá, pero eso va cambiando. Si ustedes hacen este perfil, no es una clara asimetría.
pero acá se ve, ¿no? Esto es lo que, digamos, en el trabajo de Gutiérrez Simón dicen que esto es el lineamiento Catamarca, aunque tampoco explican bien qué significa ese lineamiento, pero vemos que el estilo estructural de la sierra de acá, inclusive antes de que disminuyan las alturas, cambió por completo. Vamos a ver algunos ejemplos de acá, en donde, por ejemplo, la latitud de Chuco, tengo escarpas pedemontanas de este flanco, el flanco oriental. Quiere decir que ahí ya no lo puedo considerar como el margen pasivo de un bloque que se levanta, sino que tengo que tener en cuenta que ahí hay algo, un retrocorrimiento u otra cosa que está haciendo ruido, porque hay, como ustedes ven acá, escarpas pedemontanas, o sea que este estilo estructural ya no representa la morfotectónica que vemos al sur de Catamarca en el bloque de Ambato. No me acuerdo si les cité este ejemplo anteriormente, pero si miramos en todo lo que es este sector, ya cerca de la quebrada de la Cébila, vamos a ver también el mismo caso que yo les mostraba anteriormente. Vamos a ver drenajes que distribuyen, ni bien salen, ni bien está el quiebre en el Nick Point de montaña Piedemonte, acá, pero después tienen que volver no solamente que tienen que volver a entallar, sino que fíjense que estas coloraciones más claras nos están indicando el predominio de depósitos finos en un piedemonte que, si bien no es proximal, tampoco es un playa lake. Entonces esos depósitos finos indican que los cauces tienen menor pendiente, están generando aluvionamientos que son anómalos en ese sector pedemontano. Cuando uno hace un perfil, encuentra que hay este tipo de cuestiones topográficas en donde uno puede atribuirlo a un anticlinal en crecimiento. Lamentablemente, cuando uno va al campo acá, todo esto es monte, 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 monte. Uno puede ver que está pisando sobre sedimentos más finos, que no está pisando sobre un abanico aluvial en el sentido clásico de depósitos efíticos, pero es muy difícil hacer observaciones. Sí se ve que la mayoría de los cauces, como esto que les puse acá, empiezan a distribuir más o menos, digamos, siguiendo un eje que nosotros interpretamos como un anticlinal, y vamos a ver que ese ejemplo se ve con más claridad más hacia el sur. Pero como les dije, el problema en el piedemonte ahí es muy difícil hacer observaciones directas. Básicamente en la época pre-dron hay que usar drones improvisados, como subirse a los pocos quebrachos blancos que quedan, que son los únicos, digamos, sin espinas, y tratar de ver algo. Pero esto es lo que uno encuentra en el piedemonte, que todos los que han trabajado en piedemontes pampeanos saben que básicamente eso es lo que los espera, ¿no? Entonces, vamos a seguir, estábamos acá, vamos a seguir mirando un poco estas complejas relaciones que decíamos entre la unión Velasco-Ambato, que implican también estilos morfoestructurales diferentes. Vamos a ver qué encontramos. Este era el dibujito que yo les comentaba de Cuerda, cuando él hablaba de las estructuras tipo pilar puente, obviamente a tectonismo vertical, pero claramente uno ve perfectamente ese arreglo, como veíamos en Ambato, como vemos en Velasco, de sierras que van disminuyendo progresivamente, parece con una terminación periclinal o de pliegues en rocas sedimentarias remanentes. Vamos a ver tres áreas de la Sierra de Velasco. Vamos a ver todo lo que es lo que llamamos el bloque del Carrizal, que es de alguna manera, como decíamos, ese puzzle o rompecabezas entre lo que es Velasco y Ambato. Vamos a ver algo del Piedmont Foreland de La Rioja, y vamos a ver algo también en el piedemonte del Velasco Occidental. Como les comentaba cuando introducimos el concepto del Piedmont Foreland, las fallas, digamos, más activas o con una actividad más reciente de la Sierra de Velasco ya no están en lo que es digamos, el quiebre en más gráfico, sino que, como muestran estas imágenes y como también comentaba Gustavo, del subsuelo, son deformaciones que han estado migrando frente afuera, como también lo sugiere este ápice desplazado, bastante desplazado al piedemonte, y vamos a ver después a qué se refiere. Le voy a mostrar el ejemplo de lo que está pasando acá. Este es el caso, es justamente este caso, del que llamamos el anticlinal del Cebollar. Está un poquitito más hacia el norte. Quienes conocen la ruta
38, un poquitito al norte del desvío para Aymogasta. Entonces acá también, fíjense en que encontramos un drenaje que sale, divergente, convergente, y cuando converge genera también un patrón raro, que son pseudomeandros encajados. Estos pseudomeandros encajados indican que también acá el cauce o recibe mucho más sedimento de lo que puede evacuar, o tiene problemas con la pendiente, o ambas cosas, pero tampoco es natural ese diseño de drenaje en un ambiente de distribución pedemontana. Cuando uno hace observaciones en este sector, lo que encuentra es la formación Los Llanos y todas unas depositaciones del cuaternario cuyas pendientes claramente no son las deposicionales. Esta es una observación que está hecha acá, que sería en lo que sería digamos, la nariz o el cierre hacia el sur de esta suave estructura anticlinal que está sugerida por alaveos del cuaternario y por todas estas dificultades del drenaje que les mencionaba recién. Si nos vamos ya dentro del bloque del Carrizal, en este sector que se llama el Carrizal arriba, vemos que tenemos estructuras acá que generan algo que ya es conocido para nosotros. O sea, esta es una vista hacia el este, o sea, esta desde aquí para acá, hacia el oeste hacia el este, en donde vemos, ¿qué vemos nuevamente? Vemos estos materiales de colores claros, son materiales finos, son materiales, todo esto es basamento, o sea que acá no hay destrucción de rocas terciarias, nada de esto, sino que son materiales finos represados por estas escarpas que miran al oeste, o sea, estas escarpas contrapendientes, y a la cual el drenaje ha tenido bastantes dificultades para poder pasar. Antes pasaba por acá, hoy pasa por acá, ahora pasa por acá, antes pasaba por acá. Entonces, esto sería una situación muy ideal. Acá tienen otra vista, donde tenemos la continuación de este rasgo, uno acá, el otro acá. Esto sería un lugar ideal para trincheras, como veíamos ayer en el caso de la Rinconada, ¿no? Lamentablemente, es muy difícil llevar una máquina acá, y cuando uno lo controla, todo esto también es un monte muy espeso, donde sí pudimos encontrar buzamientos en algunos momentos prácticamente verticales, pero no mucho más que eso. Otra vista, acá una vista de sur a norte, en donde vemos las escarpas, el material fino. Fíjense que el material fino está de este lado, pero no de este, porque básicamente tanto esta escarpa como esta escarpa es labio elevado, labio bajo, labio elevado, labio bajo. Entonces, en sucesivas oportunidades, pudieron concentrar por finos, por desborde, por overbanking, pudieron concentrar mayor cantidad de finos en el labio bajo, y como habíamos dicho, esos son en principio muy buenas noticias para cualquier estudio que esté considerando la localización de trincheras. Esta es la falla de lo que llamamos la falla Mazán. Cuando ustedes desvían desde La Rioja para ir hacia Aymogasta, se encuentran una escarpa muy bien definida, muy rectilínea, o sea, también está controlado el basamento subaflorante. Todo esto es cuaternario, pero un cuaternario muy somero, muy, digamos, también como una cubierta en tránsito. Acá vemos también un bloque muy bajo, lo que sería el bloque Carrizal, en donde tenemos la preservación de superficies de erosión, justamente porque es un bloque que prácticamente ha tenido muy baja exhumación y está expuesto a, digamos, a un levantamiento, una disección fluvial muy poco localizada. Cuando uno mira lo poco que está expuesto acá, en estos cortes, porque hemos intentado hacer, o sea, llegamos a todos estos lugares, pero es prácticamente imposible destapar nada con pico y pala. Cuando uno mira estos sectores, se encuentra que hay zonas de cizalla de alto ángulo, posiblemente deformaciones secundarias a la falla principal, porque estamos ya en el labio alto, lo que alcanzamos a ver está en el labio alto, donde se ve neógeno, digamos, perturbando cuaternario, con una fábrica también bastante desordenada. Les quería mostrar también que dentro de este bloque Carrizal, ahora seguimos mirando esta parte, tenemos este basamento muy poco levantado, pero fíjense todos los problemas, todo el despiplume que tenemos acá en el Piedemonte. Acá tenemos toda una serie de drenaje que encaja, ¿ven? Como todo esto es cuaternario, como este drenaje encaja, recién sale por acá. Acá tenemos la falla Bazán que les mostraba recién.
En fin, tenemos toda una serie de problemas con el cuaternario que si uno utiliza como marcador estas superficies y trata de ver si eso responde a pendientes deposicionales naturales o no, van a ver que la mayoría están perturbados. Acá les pongo un ejemplo, por ejemplo, en este caso, fíjense que si yo, por ejemplo, hago un perfil acá, si yo extrapolo esta pendiente a un lugar que es mucho más arriba de lo que debería ser, de lo que podría haber sido algún abanico aluvial que en un momento anduviera por acá. O sea, claramente esto no es una pendiente deposicional, claramente esto que tenemos acá, cuando lo extrapolo, no es una pendiente deposicional. A esto muchas veces lo llamamos cuencas de vaciado, que es que cuando tenemos el basculamiento, ya sea por un anticlinal o por un corrimiento acá al pie, generalmente tenemos cauces que se juntan para poder cruzar y se forma como una especie de una cuenquita cerrada acá con un solo outlet. Entonces, les quiero poner este ejemplo para que ustedes vean cómo acá las superficies aluviales son muy buenos marcadores de que algo está movido, que algo está desordenado, que algo no está funcionando como corresponde en lo que es la evolución de un sistema fluvial en un ambiente pedemontano tranquilo. Vamos más hacia el sur, vamos a ver ahora todo este Piedmont Foreland de La Rioja, y esto es un dato muy importante, ¿no? Porque fíjense que la falla principal no anda por acá, o la más activa, sino que más bien anda por acá. Acá se ven cómo todos estos abanicos aluviales están marginados, vamos a ver mejor con vistas oblicuas por fallas. Eso significa, si eso es cierto, si esta fue la falla principal, La Rioja está en el labio bajo, lo cual ante la ocurrencia de un eventual sismo acá, digamos que esta zona llevaría la peor parte y no tanto esta. Pero si esta es la falla activa y habría que ver cómo continúa por acá, La Rioja o buena parte de La Rioja puede estar en el labio elevado o prácticamente por encima de lo que sería la proyección de los corrimientos más activos. Entonces, a la hora de hacer cualquier trabajo o estudio sobre el peligro sísmico, la zonificación sísmica de La Rioja, este tipo de datos yo creo que tiene que estar necesariamente dentro del menú de análisis. Como les comentaba, cuando miramos una vista oblicua de estos sectores, esto es lo que encontramos. Acá yo lo que hice fue una coloración medio estrambótica, pero a propósito. Este sector es esto. Fíjense que la Rioja estaría por acá. O sea, este es el quiebre de la ladera principal, pero lo que hemos de alguna manera identificado con colores diferentes es estas alturas. Y fíjense que nos está mostrando más o menos lo que sería la ubicación de ese Piedmont Foreland. Acá, un poquitito más al sur, tenemos este tipo de escarpas. Fíjense que son escarpas ya más evolucionadas, con un plano aluvial en el labio elevado mucho más disectado, con algunas formas triangulares. Ojo, no facetas triangulares, sino formas triangulares o espolones facetados. Y que esta escarpa ya sea emergente y que estemos viendo ahí posiblemente una escarpa colapsada del labio elevado. Pero si nos vamos un poquitito más hacia el norte, más por acá, o sea, en este sector, lo que vemos también es el mismo plano aluvial ligeramente deformado y con gargantas epigénicas que están mostrando acá dónde está la flexura monoclinal. Es decir, que acá probablemente lo que tengamos es una escarpa tipo limbo de pliegue, una escarpa tipo wedge truss, es decir, una escarpa en donde el tip de la falla todavía no llegó a superficie. Estaría indicando que al menos ese posible potencial segmento de ruptura está rejuveneciéndose o está progresando de norte a sur, o hay mayor deformación acumulada en el sur que en el norte. Bueno, y volviendo a lo que vos planteabas, Gustavo, de estas posibilidades, fíjense lo que uno ve en la parte norte del Velasco oriental. Fíjense las escarpas que tenemos, ¿no? Miren lo que es esto, miren lo que es esto, miren lo que es esto. Son escarpas que doblan a 90 grados, son escarpas que hacen V, son escarpas que pierden la amplitud, tipo rampa de relevo, pero, oh curiosidad, la estructura parece continua en ambos flancos, o sea que es muy difícil caracterizar a estas escarpas como escarpas
de tipo tectónico, ¿no? Esto que uno tiene acá perfectamente puede caracterizarlo como una rampa de relevo. Ahora, todo esto son, como diría González Díaz, pedimentos rocosos. Todas estas son superficie de erosión, estas son superficie de erosión, estas son superficie de erosión, estas son superficie de erosión. Esto parece como un gran paleovalle que está mirando hacia el este. Es decir, es un verdadero problema lógico morfotectónico que está medio como sacándonos la lengua, como mojándonos la oreja para que descifremos realmente qué es. Yo recorrí esta zona digamos, con Jorge Rabasa, con Claudio Cariñano, que después que plantearon este tema de los edge plane, de los distintos niveles de erosión, a ellos también se le planteaba el problema de cómo estos paisajes mesozoicos o gondwanicos en algunos casos, cómo era posible que mantuvieran unas escarpas tan bien definidas. Estas parecen escarpas, si fueran escarpas tectónicas, parecen escarpas de ayer, pues son laderas que prácticamente no están modificadas. Y más allá de que uno pudiera llegar a explicarlos con el hecho de que pueden estar bien preservadas porque son escarpas resurrectas o exhumadas, es decir, escarpas que estuvieron sepultadas hasta la exhumación neógena y que recién ahora el basamento, luego de despojarse, de destecharse de la cobertura sedimentaria mesozoico, o sea, del Paganzo en adelante, empezó digamos, a degradarse la escarpa, pero aún así es muy, muy difícil explicar este gran hábito morfológico. Y ustedes ven acá, digamos, verdaderos diseños de rampas de relevo, relay ramps, que se ven muy bien, sobre todo en ambientes de fallas normales, pero todo parecería indicar a que estos no son escarpas tectónicas. Entonces, simplemente se los planteo. Yo anduve muy poquito por acá y muy de manera así tangencial, pero realmente es un lindo tema para tratar de, primero, definir la verdadera naturaleza de esa escarpa, o sea, hay que ir ahí y ver si acá hay evidencias de cizalla, si hay evidencia de que estos sean bordes verdaderamente tectónicos o no, y si no lo son, bueno, hay que explicar por qué esas escarpas se mantienen preservadas de una manera tan buena, ¿no? Vamos ahora hacia el oeste, vamos a Velasco Occidental. Acá rápidamente les muestro también otro caso de Piedmont-Foreland asociado a lo que es un rejoining Piedmont-Foreland, o sea, es como un corrimiento más reciente que se junta después con el pliegue principal, que es lo que llamamos la falla Minga, en donde uno puede reconocer que hay perturbaciones en el cuaternario. Este ejemplo se lo había mostrado anteriormente, porque si bien la falla Minga se ve muy bien en imágenes aéreas al sur de Aminga, entre Aminga y Anillaco, las fotos aéreas no muestran claramente una escarpa, o las imágenes aéreas no muestran claramente una escarpa, pero como yo les comentaba, en los vuelos de bajo ángulo de iluminación solar esto se ve claramente. O sea, esta es una vista de la escarpa de Aminga al sur, y esta es una vista de la escarpa de Aminga oeste, todo este sector. Entonces, ven, acá no parece haber escarpa, pero claramente nos muestra este rasgo que, como vemos, digamos, estos son los distintos niveles de terraza, pero esta escarpa que tenemos acá no puede ser una escarpa asociada a una terraza porque básicamente es perpendicular a la escorrentía. Nosotros planteamos una trinchera acá, básicamente escapándole a todo lo que fueran cauces activos, como veíamos ayer en Precordillera, como también lo mostraba Tom Rockwell, pero obviamente ya sabiendo que íbamos a una situación mucho más desfavorable que la de Precordillera, primero porque estas escarpas no son contrapendientes, o sea, teníamos muy pocas esperanzas de que esta escarpa atrapara finos, y aparte porque habíamos visto en los cortes que el material era, digamos, muy caótico, bloques aluviales de gran porte. Pero bueno, aún así nos tiramos el lance a ver qué encontramos. Entonces esta es la escarpa. Y como ustedes ven, el arreglo de los materiales son materiales, digamos, aluviales muy gruesos. Hay un material fino en superficie, que puede ser en parte infiltrado, pero en parte material depositado al pie, que vemos que se hace un poquitito más potente en el labio bajo. Y este es un poco un perfil de la trinchera.
en donde teníamos el material fino, digamos, con un mayor potencia, aunque una fábrica muy complicada para entender su arreglo interno. Aún así, podíamos encontrar cosas que mostraban pendientes que claramente no son las deposicionales, tampoco parecían ser un material eólico, porque, digamos, ustedes ven que acá hay como alguna fábrica, hay, digamos, bloques, toda una serie de participantes entremezclada de material arenoso. Esta zona fue una de las tantas que discutimos así en discusiones encarnizadas con González Díaz respecto al origen de los pedimentos, respecto al origen de los depósitos pedemontanos y cómo metíamos todo eso dentro de una interpretación morfotectónica de un bloque activo. Realmente fue muy interesante discutir con él todas estas zonas, porque cuando yo fui a la Cébila, ahí entendí por qué él hablaba de los fan-topped pediments y por qué distinguía un montón de cosas que, si ustedes miran sus trabajos, no, si bien tienen un enfoque estrictamente geomorfológico, son muy ilustrativos para entender muchos de los procesos que tenemos acá. Este es un poco el fotolog, pero muy dificultoso de la trinchera. Muy dificultoso porque cuando queríamos hacer el fotologging con el Trenchomatic nos encontramos paralaje brutales. Teníamos, por ejemplo, este bloque que salía a 40-50 centímetros, entonces era muy difícil empalmar las fotos. Aún así, nosotros pensamos que si no tenemos la deformación en superficie, el tip le pasa raspando. Acá, si ustedes alcanzan a ver, hay como una fábrica, hay mayor rotación de bloques, se ve como una fábrica de este tipo que justamente pusimos en este sector. Vemos que hay un cambio en la disposición de las unidades sedimentarias con el inicio de una mayor potencia del material más fino. Y bueno, suponemos que la ruptura, aunque muy difícil, puede andar por acá. Pero acá ven un poco todas las dificultades que nos ofrecen estas fábricas gruesas y sueltas para tratar de discretizar deformaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con lo que nos queda a las 10:25. Queda de Pampeanas de La Rioja y Catamarca con lo que sería sistema de Famatina, y vamos a hablar algo de Chepes también. ¿Les parece? Veo que hay cosas en el chat. A ver, Lucía.